Informativo BUAP, en lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo BUAP. Producción general, TV BUAP. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy María José Castillo y les doy la bienvenida a este programa especial de Informativo BUAP. Antes de entrar de lleno con la información, les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras distintas señales, el 18.1 de televisión abierta y 118 de megacable, así como en la app TV BUAP y en la web tv.buap.mx. Hoy en Informativo BUAP les presentamos un programa especial sobre el cáncer de próstata, una enfermedad que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, ocasiona cada año en México 200,000 casos nuevos. Para contarnos más sobre este tema, recibimos con mucho gusto al doctor Salvador Macías Díaz, médico oncólogo, docente de la Facultad de Medicina de la UAP, miembro de diversas asociaciones oncológicas internacionales, socio titular de la Sociedad Mexicana de Oncología y de la Sociedad Oncológica Multidisciplinaria de Seguridad Pública, miembro activo y profesor de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias, Majo, por la invitación. Y bueno, aprovechando que acaba de pasar el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de próstata, pues qué mejor que podemos platicar de este tema. Muy bien, doctor, pues antes de comenzar, vamos a ver una cápsula para entrar de lleno con el tema. El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Esto puede suceder en casi cualquier parte de nuestro organismo. El cáncer de próstata, una glándula que solo tienen los hombres, ubicada debajo de la vejiga y delante del recto, se produce de los adenocarcinomas, glándulas que producen el líquido prostático que se añade al semen. A pesar de ser una glándula con la que todos los hombres cuentan, hay distintos factores de riesgo que concentran las posibilidades de sufrir esta enfermedad a poblaciones particulares. De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica, la edad a partir de los 50 a 60 años, historial familiar, dietas ricas en grasas animales, obesidad, infecciones o inflamación crónica aumentan las probabilidades de desarrollar este cáncer. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son flujo de orina débil o interrumpido, ganas repentinas de orinar y aumento de la frecuencia, dificultad para iniciar el flujo de orina y para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar y dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece. Aunque en las etapas más tempranas el cáncer de próstata no presenta síntomas, su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado resulta en una tasa de curabilidad del 85% según datos del Gobierno de México. Pues ahí está la información, pero creo que es importante profundizar un poquito más en qué es el cáncer de próstata. Bueno, en general la palabra cáncer se refiere a una enfermedad donde las células están anormales, se multiplican sin control y tienen la capacidad de invadir a otros órganos. Entonces esa es la definición como tal universal de cáncer. Y cuando hablamos del cáncer de próstata significa que tenemos estas células que están anormales, que se multiplican sin control y que pueden diseminarse y que nacen a nivel de la próstata. Como ya se comentó, la próstata es una glándula que todos los hombres tenemos y que está por debajo de la vejiga. Y bueno, dentro de su participación o en que nos ayuda a nosotros los hombres es formar parte del líquido seminal que viene en la eyaculación. Forma parte, protege a los espermatozoides y bueno, es un órgano, una glándula muy importante para todos nosotros. Claro, pero bueno, tiene distintas afecciones y hay ciertos factores que pueden propiciar el cáncer de próstata. Bueno, siempre que hablamos de cáncer no hay una causa totalmente específica, sino hablamos de factores de riesgo. Y los tres principales factores de riesgo que tenemos para el cáncer de próstata es la edad. Prácticamente todo hombre por arriba de los 50 años vamos a tener riesgo de poder desarrollar esta enfermedad. Segundo, es algunas alteraciones genéticas que podemos ya nacer con ellas, específicamente unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Todos los tenemos estos genes y nos ayudan a protegernos contra cáncer.
El problema es que cuando estos genes están alterados, vienen alterados de nacimiento, se pierde esa protección contra cáncer y aumenta mucho el riesgo de desarrollar cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Y el tercero es los hombres de raza negra. Serían los tres principales factores de riesgo que aumentan o favorecen la aparición de esta enfermedad. Es cierto que no siempre se va a presentar, todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, son multifactoriales, pero estos son los tres principales factores de riesgo. No son los únicos, claro, pero son los más importantes. Oiga, doctor, y bueno, el cáncer de próstata tiene algunos síntomas, pero es importante mencionar que no se debe confundir con el agrandamiento de la próstata que se da de manera natural. ¿No es así? Explíquenos un poquito más de esto. Sí, la verdad es que hasta cierto punto el cáncer de próstata no podemos hablar de un síntoma pivotal. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades de la próstata que se pueden parecer mucho. El cáncer en general empieza a provocar un agrandamiento de esa zona de la próstata y muchas veces se puede confundir con el agrandamiento, nosotros le llamamos hiperplasia prostática benigna. A veces se puede confundir con infecciones del tracto urinario o vías urinarias, a veces con piedras en los riñones o en la vejiga. Entonces no tiene como tal síntomas tan específicos y a veces se pueden confundir con otras manifestaciones. Lo más frecuente es las molestias para orinar, que los hombres nos empecemos a parar al baño durante la noche varias veces, que tengamos sangrado al orinar, sangrado al eyacular, ciertas molestias, disconfort, dolor. Claro que también se puede acompañar de disfunción eréctil. Entonces la verdad es que no son síntomas tan específicos y sí se pueden, y varias enfermedades que afectan a la próstata también pueden manifestarse, ¿no? Desde una hiperplasia, una infección, una piedra, etc. Entonces, hablar de un síntoma específico no lo hay, se puede confundir con otras enfermedades, pero bueno, aquí lo más importante es que si se presenta alguna de estas manifestaciones, pues acuda con su médico, en caso necesario, revisión por parte de un urólogo y ya definir o evaluar qué tanta probabilidad hay de que haya cáncer o que sea otro tipo de afectación. Muy bien, doctor. Bueno, ya en el caso que se presentan los síntomas, acudimos al doctor. ¿Cuáles son los estudios que siguen para determinar si es cáncer o no? Sí, bueno, prácticamente para todo cáncer, para que podamos llegar al diagnóstico definitivo, necesitamos una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es tomar un pedacito de alguna parte del cuerpo. Y en este caso, como estamos hablando del cáncer de próstata, necesitamos agarrar un pedazo de la próstata, mandarla a analizar y es lo que nos va a dar el diagnóstico de un cáncer de próstata. Es cierto que hay otros estudios que nos van orientando hacia el diagnóstico, que nos van haciendo la sospecha diagnóstica, pero realmente el diagnóstico definitivo va a ser con una biopsia. ¿Qué otros estudios normalmente se acompañan y que nos orientan o nos hacen sospechar en la enfermedad? Pues principalmente laboratorios generales, un examen de orina, pero uno de los laboratorios más importantes es un antígeno prostático. El antígeno prostático es una proteína, una sustancia que libera la próstata, es el único órgano del cuerpo que la libera, esta pasa a la sangre y entonces nosotros la podemos medir en sangre. Es cierto que no hay un valor normal del antígeno prostático, pero entre más bajo es mejor. Y esto va a depender también de la edad, porque a más edad puede ser que el antígeno o los niveles de antígeno prostático normales o permitidos sean un poco más elevados. Pero en general hablamos de que deben de estar por debajo de 4, aunque depende de muchos factores. Y bueno, eso es un laboratorio muy importante que nos apoya en la sospecha diagnóstica. Muchas veces nos apoyamos en estudios de imagen, como por ejemplo un ultrasonido de la próstata, hasta estudios un poco más complejos, que muchas veces son necesarios, como por ejemplo una resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Y bueno, esos son como los estudios iniciales para hacer la sospecha. Pero aunque los estudios de imagen nos digan algo, nos digan que puede haber sospecha de cáncer, aunque el antígeno prostático esté elevado, no siempre va a ser cáncer, porque cualquier otra enfermedad que pueda inflamar a la próstata puede elevar el antígeno prostático y lo puede elevar de forma importante. Y a veces uno comete el error de que, tienes el antígeno prostático muy elevado, ya seguro es cáncer. No, hay que estudiarte, hay que evaluar si realmente es o no es. Muchas veces infecciones
a nivel urinaria pueden elevar el antígeno prostático. Los estudios de imagen pueden dar sospecha de un cáncer de próstata, pero realmente el diagnóstico definitivo va a ser con una biopsia. Ahora, para tomar la biopsia hay varias formas de realizarlo. Normalmente uno de los estudios de elección es hacer una biopsia transrectal. Esto significa que se introduce un dispositivo por el recto, todo esto con las medidas y los cuidados necesarios para que el paciente tenga las menores molestias posibles. Y bueno, a través del recto se introduce una aguja para tomar tejido, para tomar pedacitos de la próstata y mandarlas a analizar. Es como el procedimiento ideal para hacer este tipo de biopsias. Sin embargo, también puede ser, por ejemplo, una biopsia transperineal. Entre lo que es el ano y los testículos, esa zona se llama perineo. Y entonces se puede introducir a través de ahí, sin necesidad de entrar por el recto, sino por esa zona, meter una aguja, guiándose con imagen, llegar a la próstata y tomar una biopsia. O la otra forma, que muchas veces es como se diagnostica, es que se introduce un instrumento a través del pene por donde uno orina, así se llega hasta la próstata, se hace un raspado y por ahí se adquiere tejido para mandarlo a analizar. Entonces, las tres formas, se puede llegar al diagnóstico. Probablemente la ideal sea entre una biopsia transrectal o una biopsia transperineal, pero las tres son válidas y nos ayudan a tener el diagnóstico. Pero sí, definitivamente es muy importante que aunque el antígeno esté elevado, que aunque los estudios de imagen nos digan que puede haber cáncer de próstata, no sustituye la biopsia. La biopsia es básica. Y aprovechando este tema, seguramente puede ser que a lo mejor se ha escuchado que hay muchos pacientes que sin biopsia a lo mejor le están dando tratamiento para el cáncer de próstata. Esto en general no sería lo más adecuado, pero hay ciertas circunstancias que a lo mejor una biopsia tal vez no se haría, pero son casos muy específicos. Normalmente aquí, por ejemplo, hombres ya de una edad muy avanzada, donde probablemente someterlos a un procedimiento de biopsia pudiera ser peligroso o la expectativa de vida sea muy corta en estos pacientes, tal vez en ellos a lo mejor la biopsia no se haría, pero en medida de lo posible siempre hay que hacer biopsia para llegar al diagnóstico. Muy bien, doctor. Y bueno, mencionaba la edad, ¿no? Sí. Y investigando un poquito sobre este tema, descubrí que la mayoría de los casos de cáncer no se descubren porque acudieron al doctor justo porque tenían síntomas. Se descubren porque fueron al doctor por otra cosa, les mandó unos análisis y justamente el PSA salió alto y entonces ya se siguen los pasos adecuados. ¿A los cuántos años un hombre se tiene que empezar a preocupar por este tema? Porque es cierto que en las etapas primarias no muestra tantos síntomas este tipo de cáncer. Claro, esa es una pregunta muy interesante. Normalmente nosotros hablamos de un concepto que se llama tamizaje. Tamizaje es cuando hacemos estudios, no porque haya síntomas de la enfermedad, sino porque queremos identificar la enfermedad lo más tempranamente posible, antes de que dé manifestaciones. Y a esto se le conoce como tamizaje. Hablando específicamente de cáncer, tenemos tamizaje para varios tipos de cáncer. Seguramente todos hemos escuchado de la mastografía para cáncer de mama, que sin necesidad de que nos palpemos algo o de que tengamos algún problema, todas las mujeres a partir de los 40 años se tendrían que hacer una mastografía. Y no es porque tengan síntomas, es para tratar de identificar la enfermedad a tiempo, dado que es muy frecuente el cáncer de mama. Bueno, si eso lo transpolamos para cáncer de próstata, también existe un tamizaje, que a lo mejor sin tener síntomas, pues se podría hacer algún estudio con el objetivo de identificar la enfermedad pues lo más tempranamente posible. Y ese estudio de tamizaje es hacer esto que se llama PSA en inglés, o conocido como un antígeno prostático específico total, o APE, también conocido en español. Es una muestra de sangre que en la mayoría de los laboratorios se puede realizar, no es un estudio tan costoso y que en caso de identificar que el antígeno, ya habíamos mencionado que aunque no hay valores normales, pero lo esperado es que sea bajo, que sea menos de 4, y en caso de que tengamos un antígeno elevado para la edad, pues probablemente tengamos que hacer estudios adicionales
para identificar si realmente pudiéramos tener un cáncer de próstata o no. Está muy discutido si es necesario hacer este tipo de tamizaje, ya que nosotros, para que podamos identificar que un tamizaje sea bueno, tiene que impactar en que el cáncer que quiere descubrir a tiempo disminuya su mortalidad, es decir, que disminuyan los casos de muerte por este tipo de cáncer. Y el antígeno prostático, en muchos estudios, no ha demostrado que disminuya la mortalidad por cáncer de próstata. Sí que lo va a identificar a tiempo, es cierto, pero en muchos casos esto no se va a ver reflejado o no va a impactar en disminuir la mortalidad por cáncer de próstata. Por eso es que está muy discutido. Ahora, de acuerdo a las normativas y sobre todo a la norma oficial que tenemos aquí en México, sí se recomienda que todo hombre a partir de los 45 años tengamos una valoración por su médico o un urólogo para identificar si hay alguna manifestación del cáncer de próstata, si hay síntomas que nos orienten en que pudiéramos tener un cáncer de próstata, y platicar con el paciente la necesidad de hacer un antígeno prostático. Aquí sí depende mucho de lo que comente el paciente. Hay pacientes que dicen, no, pues yo no tengo ninguna molestia, ¿para qué me lo hago? Pues vaya, podría estar correcto. Pero de acuerdo a nuestra normativa, podríamos empezar a hacer un antígeno prostático a partir de los 45 años, y está bien, y es cierto, a lo mejor no impacta tanto en disminuir la muerte por cáncer de próstata, pero definitivamente nos va a ayudar a identificar pacientes que tengan esta enfermedad. Y probablemente nos va a ayudar a identificar pacientes que tengan una enfermedad más temprana y por lo tanto que el tratamiento pudiera ser más efectivo. Claro, ¿no? Y respecto a esto, hay distintos tratamientos que un paciente con cáncer de próstata va a recibir dependiendo también de la etapa en donde se encuentre, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar precisamente cada uno de estos tratamientos y en qué consisten? Claro. Normalmente casi todos los cánceres, si no es la excepción cáncer de próstata, los vamos a dividir en 3 grupos. Cuando tenemos un cáncer localizado, eso significa que es cuando está solamente en la próstata. Un cáncer regional, que es cuando no solamente la próstata ya se está afectando, sino que ya fue más allá, pero que está todavía en esa región. Probablemente ya hay ganglios afectados cercanos a la próstata. Y el tercer grupo es cuando hablamos de un cáncer metastásico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el cáncer ya no solamente está en esa región, sino ya se fue a otras partes del cuerpo. Hay que tomar en cuenta que el principal sitio de metástasis, es decir, el principal sitio donde le gusta irse el cáncer fuera de la próstata, es a los huesos y principalmente a nivel de la columna, a nivel de las lumbares. Entonces, es como el principal sitio de diseminación, no es el único, se puede ir a pulmones, se puede ir a ganglios que estén más arriba, pero sí hueso es la principal localización a donde le gusta ir al cáncer de próstata. Ahora, cuando ya tenemos el diagnóstico, cuando ya se hace la biopsia, no solamente queda ahí, sino para saber qué tan diseminado está, necesitamos hacer estudios de imagen. Normalmente lo que hacemos es hacer una tomografía de todo el cuerpo y un estudio que se llama gamagrama óseo. Este estudio nos va a ayudar a identificar cómo están todos los huesos de todo el cuerpo y si pudiera haber enfermedad ahí. Ahora, recién, de unos años para acá, hay un estudio que pudiera ser todavía mejor que una tomografía y que un gamagrama óseo, que se llama PET con PSMA. No es que sea mala la tomografía o que sea malo el gamagrama, son muy buenos estudios, pero probablemente el PET con PSMA, que viene de las iniciales de la sustancia que utilizan, pues pudiera ser mejor y nos pudiera identificar cómo está la enfermedad realmente. Pero vaya, hacer una tomografía o un gamagrama no está mal, prácticamente en la mayoría de los pacientes es lo que utilizamos. Ahora, ya que tengamos estos estudios, junto con la biopsia que ya se hizo, junto con el antígeno prostático que ya se había tomado previamente, ahora sí podemos identificar qué tan avanzado está el cáncer y poderlo agrupar si es localizado, si es regional o si es metastásico. Ahora, esto es muy importante porque de acuerdo a eso, y como lo comentaste tú, pues nos va a ayudar a definir el tratamiento. Si es una enfermedad localizada, la próstata, pues siempre habrá la posibilidad de una cirugía para tratar de quitar la próstata y el tumor. Probablemente si ya tenemos una enfermedad un poco más avanzada, una enfermedad regional, a lo mejor la cirugía, si bien puede ser factible,
a lo mejor nos vamos por otro tipo de tratamiento. Y aquí puede ocuparse un tratamiento que se llama radioterapia, que consiste en dar radiaciones, unos rayos, directamente a la próstata. A veces se puede combinar con medicamentos. Este tipo de medicamentos, el objetivo que tienen es bloquear a la principal hormona que tenemos nosotros los hombres, que es la testosterona, para que no se siga alimentando el cáncer de esa hormona. Y bueno, ya cuando tenemos un cáncer metastásico, donde a lo mejor ya podemos tener lesiones en los huesos, en el pulmón, en otras partes del cuerpo, definitivamente hay una cirugía, a lo mejor ya no sería lo más indicado. Radioterapia solamente en caso de que hubiera mucho dolor, por ejemplo, que tuviéramos lesiones en la columna y que están destruyendo el hueso, probablemente una radioterapia, pero no con finalidad de quitar la enfermedad, sino de mejorar los síntomas. Y definitivamente en la enfermedad metastásica el tratamiento pivotal, el tratamiento base, es con medicamentos. Y estos medicamentos, el objetivo que van a tener es bloquear a la testosterona. Normalmente de base lo que tenemos que hacer es, nosotros le llamamos castración. ¿Qué quiere decir esto? Bloquear a la testosterona. Y como la principal fuente de testosterona son los testículos, entonces muchas veces lo que se hace es o quitar los testículos o bien dar un medicamento que normalmente se aplica a nivel del ombligo, la piel del ombligo alrededor, que va a tener el mismo objetivo de bloquear a la testosterona. Entonces a eso le llamamos nosotros castración. Y puede ser quirúrgica, si es que quitamos los testículos, o médica, si es que nos vamos por medicamento. Pero no solamente ahí, tenemos que agregar un medicamento adicional para potencializar el efecto. Y van desde pastillas, puede ser quimioterapia o otro tipo de medicamentos especiales. Pero sí, si pudiéramos definir el tratamiento en localizados, probablemente tratamientos locales, como una cirugía, podría ser muy buena. En etapas más avanzadas, regionales, probablemente radioterapia, a veces acompañada de medicamentos. Y ya enfermedades avanzadas o metastásicas, definitivamente los medicamentos es la base del tratamiento. Claro que sí, doctor. Y bueno, en este contexto creo que es muy importante preguntar si el cáncer de próstata es curable. Sí, eso es una muy buena pregunta y a veces nos vamos con el pensar que si ya tenemos esta enfermedad, ya es una enfermedad que no vamos a poder hacer nada, que no podemos curar, que ya nos vamos a morir. La verdad es que no. Todo cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Cuando entre más avanzado esté la enfermedad, puede ser que sea más complicado hacer eso, pero no imposible. Lo que sí es que cuando ya tenemos una enfermedad metastásica que está afectando a varias partes del cuerpo, ahí sí hablamos de una enfermedad incurable, pero muy bien controlable, y eso es muy importante. No porque sea una enfermedad que no vayamos a poder curar, significa que no la vamos a poder controlar. Claro, y también brindar calidad de vida al paciente que ya esté en metástasis, que con ayuda de estos tratamientos y medicamentos pues pueda tener una calidad de vida hasta, bueno, que la enfermedad llegue a su culminación, ¿no, doctor? Así es. Pues muy interesante este tema, importante que la población se entere, la población masculina, porque como lo mencionábamos al principio del programa, en México aproximadamente cada año se detectan 200,000 nuevos casos de esta enfermedad. Entonces es importante también que, bueno, los pacientes acudan después de los 45 años al doctor y se realicen los estudios correspondientes. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir respecto a esta enfermedad? Pues recordar que una enfermedad entre más tempranamente se identifique va a tener mayor posibilidad de éxito en el tratamiento y con mayor posibilidad de curación. No tengamos miedo, actualmente existen muchas opciones de tratamiento y muchas posibilidades de que el paciente pueda seguir adelante. Pues ahí está la información. Muchas gracias, doctor, por compartirnos todos estos datos que son relevantes para nuestro público y para la población masculina en general. Y una invitación, y seguimos reiterando que acudan al doctor a revisarse constantemente después de los 45 años. Y muchas gracias por compartir toda esta experiencia y todos estos datos respecto al cáncer de próstata. Doctor Salvador, de verdad, un gusto tenerlo en el estudio de Informativo WAP. Y bueno, las puertas quedan abiertas para cuando quiera regresar. Muchas gracias, Majo, y muchas gracias a todo tu auditorio. Y bueno, es así como llegamos al final de Informativo WAP. A nombre de todo el equipo de noticias y producción, le agradezco por su preferencia. Mañana los espera mi compañera Coco Guerra en punto de las 8 de la noche con otro programa especial. Soy María José Castillo y me despido, no sin antes desearles que tengan buena noche, buena suerte y que la pasen bien. Excelente semana.